Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy a nuestra clase de unicidad. Hoy es nuestra tercera y última clase referente a este tema. Damos la bienvenida a los hermanos de YouTube Meeting y a los hermanos de Facebook Live que nos acompañan. Como siempre, soy el pastor y hermano Giovanni Pinzón de la Keilah de Mise Shalom Bucaramanga. Y antes de comenzar vamos a elevar una oración al cielo para que Él sea tomando el control de esta reunión y sea poniendo las palabras en nuestras bocas. Abba, en este momento nos dirigimos delante de tu presencia por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dándote la gloria y la honra. Solamente tú te la mereces, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, de habernos revelado tu palabra, de habernos hecho partícipes de tus pactos, de tus promesas, de habernos hecho partícipes de tu ciudadanía, de habernos dado una ciudadanía y una identidad, por habernos hecho partícipes de tu pueblo. Por eso te alabamos, Señor, y te damos las gracias. En este momento, Señor, como pueblo tuyo, clamamos a una sola voz, para que seas tú el que nos des el entendimiento de la palabra, seas tú el que nos des la revelación, porque sabemos que es conforme a tu voluntad que vamos aprendiendo cada día. Suplicamos, Señor, que la bendición tuya more en cada uno de nosotros y en nuestros hogares, y seas tú guiándonos. Seas tú, Señor, poniendo nuestras palabras en la boca de nosotros y así poder enseñar conforme a tu voluntad a cada uno de nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén. Bendito el Eterno. El hermano Javier está escuchando por Facebook. ¿La tiene en Facebook? ¿Está bien el sonido? ¿Sí? Señor, está bien. Ok, bueno, vamos entonces saludamos a los hermanos que están conectados. Como estábamos hablando, esta es la continuación del estudio de dos que ya llevamos, que es para entender la unicidad del Eterno, el hecho carne, porque hay un versículo donde Él nos deja aclarecer que a menos que nosotros sepamos quién es Él, no se nos pueden perdonar nuestros pecados. Y eso está en Juan 8:24. Mire este texto tan importante, amada familia, porque es algo que nosotros debemos entender. Dijo Él, que habla Yeshua: por esto les dije que morirían en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Él mismo nos decía: si ustedes no confían quién soy yo, ustedes van a morir en sus pecados. Y él mismo nos decía que el que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces esto es un texto, un versículo para nosotros tener en cuenta, que a menos que nosotros no confiemos quién es Él, vamos a morir en nuestros pecados o en nuestra traición o en nuestro pensamiento. Entonces, amada familia, esto es muy claro. Cada uno de nosotros debemos pedirle al Eterno una revelación para poder andar en este camino, porque esto es por revelación. Acordémonos que nosotros caminamos no por fe, sino por vista, no por vista, sino por fe. De lo que Él nos va revelando, nosotros vamos tomando. Para entender esto, siempre hemos analizado lo que es de Juan 8:58. Yeshua les dijo: si en verdad antes de que Abraham tuviera vida, yo soy. Así le hablaba Él a su pueblo. Él les mostraba que antes de que todas las cosas fueran creadas, Él ya existía, porque Él es el mismo Eterno hecho carne, acá en la tierra. Claro, entonces ya entendiendo todo esto, para sacar el contexto, debemos saber que Dios es uno, el Eterno es uno en un sentido numérico. Está claramente establecido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Tanaj, y enfatiza al pueblo de Israel que Él es uno, para que éste hiciera diferencia entre el solo Dios verdadero y los muchos dioses que existían en la antigüedad, y los dioses que existían en esa época de todos los pueblos, que rodeaban a todos los pueblos, y eso era para darles una identidad, sabiendo que ellos eran uno.
Sabemos esto de antemano, lo que dice Deuteronomio 4:32 al 39. Vamos a leerlo y verá que ahí nos lo deja ver claro como él se nos presentaba, para entender que él era una deidad y fuera de él no podía haber Dios que nosotros pudiéramos exaltar, pudiéramos orar, pudiéramos elevar, sino solamente él era uno y único. Dice Deuteronomio 4:32 al 39. Acá, ¿ven? Sí. Dice la palabra del Eterno: ciertamente indaguen respecto a los días pasados que fueron antes de ustedes, del día cuando el Eterno creó al hombre sobre la tierra. Si desde un extremo de los cielos hasta el otro se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo semejante. Si algún otro pueblo ha escuchado la voz del Eterno hablando desde el medio del fuego, como la han escuchado ustedes y han podido sobrevivir, o si han probado a algún Dios que fuera y tomara para sí un pueblo del medio de otro pueblo, con pruebas, prodigios y maravillas, con guerra y mano poderosa, con brazo alzado y con grandes visiones, con todo lo que Yahweh, su Dios, hizo a la vista de ustedes en Egipto. Ustedes han visto y conocido que Yahweh es Dios, y no hay más fuera de él. Desde el cielo los hizo escuchar su voz para instruirlos, y sobre la tierra les mostró su gran fuego, y escucharon sus palabras del medio del fuego. Y puesto que amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y con su presencia los sacó de Egipto con gran poder, a fin de exterminar delante de ustedes a naciones más numerosas y fuertes que ustedes, para introducirlos y entregarles sus tierras para heredad, como ese día. Reconozcan hoy pues y arrepiéntanse en su corazón, porque Yahweh, mire esto tan importante, Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más fuera de él. Bendito sea por su palabra, y bendito sea porque le habla a un pueblo que lo debe conocer, y ese pueblo se llama Israel. Acordémonos que esto va de la mano con Deuteronomio 6:4, que dice: escucha Israel, Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Sabemos que la deidad, como siempre lo hemos explicado, no puede ser dividida en personas. Dios es inmaterial, no tiene carne ni huesos. Dios es espíritu. Dios es omnipresente, omnisciente, inmutable. Todo esto son los dones que tiene el Eterno para poder entenderlo. Y eso una parte nos lo deja ver claro también allá Lucas 37, 3 al 9. Vamos a leerlo para seguir comprendiendo de qué tema vamos a tocar. Lucas 37, 3 al 9. Vamos acá. Lucas 37, 27, 3 al 9. Diré, qué pena, me equivoqué. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Ahora sí. Póngale cuidado. Juan 4, 24. Qué pena con ustedes. Dice: porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. El Eterno es espíritu. O sea, no tiene cuerpo. Es algo que es inmaterial. No tiene carne ni hueso. Por eso nosotros no podemos subestimarlo diciendo que él no puede habitar en cuerpo, o no puede hacer o no se puede glorificar en la tierra, porque él es el Todopoderoso, y fuera de él no hay nadie más. Entonces, ya entendiendo esto, nosotros podemos dirigirnos a algo que me llamó mucho la atención, que está en 1 Timoteo 3:16, que acá es donde comienza realmente todo esto. 1 Timoteo 3:16 dicen unas Biblias: grande es el misterio, es la verdad fundamental de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carne y probado justo en el Rúa, visto por Malachim o ángeles, y proclamado entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantado al cielo en gloria. Amén y amén. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir acá la palabra? Que grande es el misterio de la verdad. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar acá?
¿Qué es lo que nos quieren decir? Porque nos dice más abajo, Él fue manifestado en la carne. Acá nosotros podemos ver que de esa manera Yeshua es el verdadero eterno y la vida eterna 100% Yahweh Sebaot. Nosotros vemos que en este momento empezamos a encontrar perfectamente fundidas las dos naturalezas y mostramos la divinidad, y así fue como el Eterno se manifestó en la carne. ¿Cuál es el misterio que es indiscutible y a la vez grande en toda la humanidad? ¿Cuál es ese misterio que tanto nos llama? ¿A qué se le llama misterio? ¿Y por qué es escondido para el mundo, pero conocido y plenamente entendido por su pueblo? Debemos entender que en ese tiempo o en esa época, para aquellos que no recibieron el evangelio adulterado o no lo adulteraron, ellos mismos lo aceptaban por confesión unánime. Es decir, no le ponían duda a lo que verdaderamente enseñaban los apóstoles o los enviados en esa época. Ellos no tenían división en el mensaje, porque sabían qué era lo que estaban mostrando de Yeshua, que era el Eterno y que era nuestro Salvador. Y eso no había duda ni había que pelear con esto, porque acordémonos que los mismos judíos lo apedrearon porque él se hacía que pasar o se decía que él era el mismo Dios, y eso era lo que más lo molestaban a ellos. ¿Ok? Nosotros sabemos que el término misterio, mucha gente, significa algo que se debe creer así no se entienda, pero nosotros sabemos o debemos entender que primero debemos preguntar, debemos indagar. ¿Por qué? Porque sabemos que si no ahondamos en estos misterios, no debemos o no recibimos la respuesta adecuada. Porque esto es lo que pasa con muchas dogmas o muchas doctrinas. Y ese es el ejemplo más claro de los trinitarios. Yo creo que los que han pasado por el trinitarismo lo saben. ¿Cuál es el dogma de ellos? Incomprensible la Trinidad. Ellos es algo incomprensible, el cual, según las palabras de ellos mismos, ni siquiera aún los que lo creen lo pueden entender. ¿O estoy mintiendo? Eso es lo que ellos dicen. Ni siquiera aún los que lo creen lo pueden entender, porque es un misterio, pero hay que creerlo, que son tres. Eso es lo que ellos dicen, ¿cierto? Amén. Baruch Hashem. Entonces, por eso decimos que esto no es cierto, porque nosotros debemos ir a la revelación, nosotros debemos pedirle al Padre que nos guíe, que nos dé, ¿cierto? O nos lleve o nos abra nuestros ojos, tanto espirituales y nuestros oídos espirituales, para entender su voz, y nos ayude a entender qué es lo que nosotros debemos entender. Por eso usted allá en Daniel 2:28, porque dicen que no hay que averiguar el misterio hay que averiguarlo. Dice, más bien dice la palabra que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Eso es lo que dice Daniel 2:28, que hay un Dios allá en el cielo que revela los misterios. Eso es lo más grande. Nosotros no podemos callar, nosotros no nos podemos asimilar a que los dos digan las cosas en una doctrina o en un dogma sin nosotros averiguar ese misterio. Por eso, hermanos, ese Daniel 2:28 es muy fuerte, porque dice, más bien dice la palabra, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Si nosotros no clamamos a Él, si nosotros no andamos conforme a Él, pues claro, no nos los va a revelar. Pero si nosotros estamos en su camino, si nosotros estamos conforme a su voluntad, somos partícipes y acreedores de esa revelación. Porque estamos en un tiempo que todo es imaginación con la deidad. Y Él mismo lo dice, que nosotros no debemos ponernos a imaginar las cosas, porque Él es uno. Y no debemos ponerle mayores o crear de dos, de tres, porque la palabra no lo cuenta. El mismo Eterno lo dice, Yeshua lo dice, sabemos que hemos estudiado que los mismos caídos lo dicen, pero llega el hombre y se pone a imaginar y le mete 2, 3, 4 y dicen que son doctrinas de un misterio, como lo acabé de decir,
que no tienen comprensión, pero que es realidad. ¿Cómo así? Si el misterio dice la palabra que nos lo pudo, él mismo nos lo da la revelación. Y miren lo que dice la palabra ya en Hechos 17:29, antes de continuar, que es muy bonito dejarlo claro, cuando él nos dice: ahora pues, varones, por cuanto nuestro origen es de Dios, no debemos pensar, o sea, no debemos ni imaginar que la deidad, ¿de quién estamos hablando? Del Eterno, se asemeja al oro o a la plata o a la piedra esculpida por la habilidad o el conocimiento humano. No imagines la deidad, no la imagines, porque dice que nadie lo ha conocido. Más bien, pídale al Eterno que te dé la revelación, pídale al Eterno que sea tu guía para que tomes el camino correcto. Porque esto no es porque los hombres o nosotros enseñemos, sino porque el Eterno se ha agradado y nos ha dado la revelación de poder conocerlo como el único Dios verdadero. ¿Ok? Ya entendiendo todo esto, debemos entender que el Eterno le ha revelado sus misterios. ¿A quién? A su pueblo. Y mucho más a los que lo han conocido, que es Mashiach. En este punto nosotros debemos saber que es muy conveniente recurrir a la siguiente porción bíblica, porque sabemos que estamos andando conforme a la voluntad del Señor y pidiendo su revelación. Vamos a abrir 1 Corintios 2:7 al 13. Mire lo que nos dice acá. Vuelvo a dictar 1 Corintios 2:7 al 13 para los que nos están siguiendo. Acordémonos que las preguntas para el final. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta, igual que como lo estaba diciendo ahorita Timoteo, un misterio que fue manifestado, hecho carne. Ese es uno de los misterios. Pero acá nos dice la palabra: estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh, que ha estado oculto hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería la gloria. ¿Y cómo nos trajo su gloria? Ya acabamos de leer Juan, que dice que Él es el único, que si nosotros no lo conocemos como el único Dios verdadero, no son perdonados nuestras transgresiones. Ese es el secreto que nosotros estamos tocando hoy. ¿Ok? Dice el 8: ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, mire esto tan importante, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluye esta gloria. Si ellos hubieran entendido este misterio, lo hubieran dejado quieto. Acordémonos por qué lo sacrificaron o por qué lo golpearon a él. Porque él se pasaba o se hacía que él era el Dios. Y por eso fue que lo... Dice allá, póngale cuadro 10, 30, 33, ¿por qué fue que pasó lo que tenía que pasar con Yeshua? Si ellos hubieran entendido este secreto, por eso dice la palabra, no hubieran hecho o no lo hubieran ejecutado. Dice Juan 10, 30, yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo, pero Yeshua les dijo: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de las obras me apedrean? Y miren lo que le responden, porque no sabían el secreto. Los judíos le dijeron: por las buenas obras no te apedreamos, no por eso fue, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, a ti mismo te haces Dios. Padre Santo. Por eso fue la ejecución. Pero acá nos dice el 8 que si ellos hubieran entendido, hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluía esta gloria. Lo hubieran dejado quieto porque era el Eterno mismo acá en la tierra. Pero dice el 9: pero como dice el Taná, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yahweh ha preparado para aquellos que le aman. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas. ¿A quién se le ha revelado estas cosas? A nosotros, al pueblo de Él. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Del Rúa o del Espíritu. Porque el Rúa todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh. Y miren, dice el 11, ¿por qué?
¿Quién sabe los asuntos internos de una persona, excepto el Rúa de la propia persona que mora dentro de ella? Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Yahweh, excepto el Rúa de Yahweh. Ahora bien, no hemos recibido el Rúa del mundo, sino el Rúa HaKodesh, para que podamos entender las cosas que Yahweh nos ha dado libremente. Estas son de las cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Rúa, por lo cual explicamos cosas del Rúa a las personas que tienen el Rúa. ¿Quién es el único que nos da el discernimiento y la sabiduría del Eterno? El Rúa, el que nos deja guiar, el que nos guía y el que toma el control de nuestras vidas. Cuando tú andas con un pensamiento, como ahorita estábamos leyendo en Hechos, cuando tú estás imaginando, estás andando en una mente terrenal, mas no te estás dejando llevar por el Rúa. Ellos son los que nosotros estamos hablando. ¿Ok? Dice la palabra, sabemos que revelar significa quitar un velo. Eso es lo que significa revelar, quitar un velo. Hacer entender lo que era desconocido. Cuando nosotros estábamos lejos del Eterno no lo entendíamos. Pero ahora que somos hijos del Eterno porque somos guiados del Espíritu, como dice Romanos, hemos entendido el significado del misterio. Eso es lo que nosotros debemos entender. La piedad. Ahí dice claramente en ese texto que la piedad, sabemos que ese es un misterio de la piedad, de que Él se hizo carne. Se llama la piedad porque a través de este misterio el Eterno demostró su grande amor y su grande misericordia para con la humanidad. Por el amor a su prójimo, actos de amor y compasión. Por medio del misterio de la piedad, Dios fue movido, o el Eterno fue movido por toda esta virtud que emanó de Él mismo y que se reflejó en un profundo acto de amor y de compasión por el hombre. Por medio del misterio de la piedad, que es lo que viene acá, el Eterno ha podido rescatar al hombre del pecado y de la muerte. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por medio de la piedad, por medio de ese misterio, Dios, escuchen bien lo que estoy hablando, el Eterno ha podido rescatar al hombre del pecado y de la muerte. El Eterno ha podido proveer su salvación a todo aquel que crea. El Eterno ha demostrado y demuestra a los hombres su inmenso amor y su misericordia para con ellos. Porque Él hecho carne, dio su vida, ¿para qué? Para hacernos a nosotros limpios, para nosotros después ser partícipes de una nueva alianza. Esto es lo que pasa. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Pero en qué consiste el ministerio? La Biblia explica claramente que consiste en que Dios, como lo hemos estado leyendo, o el Eterno se manifestó en carne. El Eterno, el Dios Eterno se manifestó no en espíritu, sino en carne como uno de nosotros. Este es el misterio. No es que Dios se haya vuelto un hombre como muchos enseñan. El texto nos dice que Dios se manifestó, se mostró, se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros mismos. Eso es. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno nunca dejó de ser el Eterno. Él siempre siguió siendo el mismo Dios. Dios nunca dejó de ser Dios. Pero Él sí se manifestó en carne. Dios puso un velo, un traje, como dicen todos estos textos, un tabernáculo de carne. Y así fue como Dios se manifestó. Porque siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos hablado. Esos versículos sabemos que son los más básicos, que está en Juan 1:1 y 1:14, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó en medio de nosotros. Hay otra que dice que en Colosenses 2:9 que en él habita la deidad, toda la plenitud de la deidad habita en él corporalmente. Hay otro que dice que en 1 Timoteo 3:16, como estábamos hablando, que Yeshua fue manifestado en carne. Y así sucesivamente nos muestra que Él, el mismo Dios, se manifestó y se mostró y se dio a nosotros. Y utilizó un traje o un velo, un tabernáculo, ¿para qué? Para cumplir el misterio de la piedad. Para hacerse ¿qué?
hecho hombre, y así podernos liberar a nosotros. Pero ¿por qué el Eterno se manifestó en carne? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito que el Eterno tuvo al manifestarse en carne? ¿O qué lo movió a él para que realizara eso? Si nosotros hemos entendido un poco la palabra, o hemos analizado, o hemos leído Romanos capítulo 5, del versículo del 12 al 21, se hace una comparación entre el Adán y el Mashiach. Esa porción bíblica llama al Adán el primer hombre. Si lo van a leer, va a estar Romanos 5, versículos de 12 al 21. Ya sabemos que ahí hablan de los dos Adanes. Y ahí el primer Adán, a esa porción llama Adán el primer Adán. Ya a Mashiach o a Yeshua le llaman el segundo Adán. Este texto nos muestra cómo el primer Adán hizo del mundo un desorden por causa de su desobediencia. Entró el pecado por esa pequeña desobediencia. Pero también nos muestra cómo el segundo Adán, o sea Yeshua, es decir el Mashiach, ya lo hemos establecido, ha restablecido la relación de todos los hombres que han creído en él. ¿Por qué? Porque sabemos que por él somos partícipes nuevamente del nuevo pacto y nos da dado una ciudadanía y nos ha hecho entrar nuevamente al camino de la redención. Sabemos que el primer Adán era hijo de Dios, como siempre se ha establecido, como dice la Escritura, porque la Escritura llama a Adán hijo de Dios, el primer hombre que habitó sobre el planeta Tierra. Ciertamente en la palabra es llamado hijo de Dios. Eso lo podemos entender y se ha entendido a través de los tiempos. Pero el segundo Adán, que es el Mashiach, también se le conoce como hijo de Dios. ¿Ya vamos entendiendo? No había uno. Debemos entender que no había uno, ni siquiera un solo ser humano que pudiera ser constituido como hijo de Dios hasta el momento. La humanidad tenía problemas, estaba en caos, porque de esa manera, ¿qué pasaba? Lo esperaba una gran condenación, porque nadie nos estaba haciendo partícipes. No había templo, no había nada. Y a partir de ese momento, cuando Yeshua o el Eterno nos da la redención, podemos volver a entrar. ¿Ok? ¿Y qué pasó? A raíz de eso se ejecutó el plan del Eterno, que él había preparado, y era de salvar al hombre. Y ahí fue cuando el Eterno fue manifestado en carne, o Dios fue manifestado en carne, porque ese era un plan preparado desde el comienzo. La única manera para que Dios comenzara de nuevo y todavía pudiéramos ser salvos en el proceso, ¿era qué? Venir a redimirnos y venir nuevamente a salvar a su pueblo y enseñarnos que sí podíamos andar en sus caminos. Pero acordémonos que la palabra es clara cuando nos dice que Él es el único que podía salvar. No podía enviar a otro, sino era el único que podía venir a hacer ese trabajo, ese plan de redención desde el comienzo. Por eso es muy importante entenderlo de los hijos, hijo del hombre o hijo de Dios, que Adán era llamado, él también era llamado. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que él era el único que podía venir a cumplir ese acto. Y eso está en Isaías 33:22, cuando dice: porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, o Dios es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Sigue diciendo, Isaías 35:4. Mire cómo dice acá: decíalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este es el misterio, Él hecho carne. Dice acá, si nosotros notamos o podemos ver, notamos que estas citas bíblicas nos enseñan que el Eterno sería aquel que vendría a salvarnos. Vendría Él mismo y no otro ser a hacer esta tarea, porque ya estaba estipulado desde el comienzo
de los tiempos. Y entonces cuando nosotros empezamos a leer esto nos nace una pregunta como la que acá resolvimos, que por qué le oraba al Padre, que por qué llamaba al Padre Dios, y ahora viendo esto sale otro interrogante. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿O qué significa esto de yo soy el hijo del Dios? Bueno, entonces acá dice, significa la expresión el hijo de Dios, ¿cierto? Dice, para los judíos o para el pueblo o para nuestros hermanos mayores significan ser igual al Padre. En la corte de Caifás se le dijo a Yeshua, mire cómo se le dijo en Mateo 26:63. Por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como ya le empezaron a preguntar. O sea, el Hijo de Dios es un título que significa en esa época que era igual o que era el Padre mismo acá en la tierra. Ahora veamos lo que el Mashiach respondió. Mateo 26:64 dice, tú mismo lo dijiste. Entonces dijo el sumo sacerdote, has blasfemado. 65. Porque nos empieza a mostrar. Notemos que Yeshua fue acusado de blasfemar porque él se igualó al Eterno al decir que era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Se igualó. Para los judíos o para el pueblo en esta época eso era considerado como una blasfemia. Además, si Yeshua no quería decir lo que los judíos entendieron, ¿por qué no los corrigió? ¿Por qué? Si nosotros hacemos una comparación donde ya hemos demostrado que Yeshua no tuvo ni principio y que es igual al Padre, ¿por qué entonces se le lo llama el Hijo del Dios o Hijo de Dios? Sabemos que todo lo que está estipulado en la Escritura, como lo vimos en el estudio anterior, debería cumplirse. Todas las profecías del Taná indican que Yeshua llegaría en el futuro a ser Hijo de Dios. Y entendemos que desde su encarnación o su revelación o su glorificación acá en la tierra debería pasar eso. Y empezamos a leerlo. Salmo 89, 26, 27, mire lo que nos dice. Vamos a empezarlo a buscar. Y ahí vamos entendiendo y vamos atando cabos. Esperamos que el Eterno nos siga acompañando y nos siga dando la revelación de su palabra. 89, 26 al 27. Dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre. ¿Cómo tenía que clamar Él? Tú eres mi Padre, mi Dios y mi poderoso Salvador. Yo también lo pondré por primogénito, lo enalteceré sobre los reyes de la tierra. Le conservaré mi misericordia para siempre y mi pacto le será confirmado. Amén y amén. Volvemos. ¿Cómo lo iba a llamar? Mi Padre. Volvemos a hablar lo que estábamos hablando esos 8 días. Tenía que cumplirse todo lo que estaba estipulado en el Taná. Lucas 1, 32 y 35. Vamos a buscar otra vez esos textos. Lucas 1, 32 al 35. Dice la palabra. Espérenme un momento, la buscamos acá. Dice, he aquí concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, salvación. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Cómo se tendría que llamar? Ahí mismo lo deja la palabra, el Hijo del Altísimo. Así se tenía que llamar para que se cumpliera la escritura. Un título. Y Yahweh Dios le entregará el trono de su padre David. Y mire lo que nos dice el 35. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu, el Rúa vendrá y el poder del Altísimo, ¿y qué? El poder del Altísimo reposará sobre ti. Por eso, santo es el que nacerá de ti y será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a ser llamados, amados hermanos? El Hijo de Dios. Porque se está cumpliendo lo que decía ya en el Salmo. Porque él lo iba a llamar Padre. Seguimos para que lo vayamos entendiendo.
En la eternidad pasada, Yeshua tuvo los mismos atributos del Padre, su misma naturaleza. ¿Dónde lo podemos ver? Hebreos 1:3. Vamos anotando los textos y los van revisando en la casa más despacio, porque acordémonos que el tiempo es limitado, porque ahorita más tarde tenemos una clase muy buena en MC Internacional, lo de los matrimonios. Bueno, Hebreos 1:3. Regálenme en un momento. Dice la palabra: Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia. ¿Quién? Yeshua. Y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y Él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, está a la diestra de la majestad de las alturas. Ya sabemos que la diestra significa poder. Él es el poder en las alturas. Otro texto que nos lo confirma es Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, hermanos, ahí lo vamos a encontrar. A ver, regálenos un momentico, seguimos acá. Vamos a buscarlo, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 nos dice: quien siendo a la imagen de Dios no consideró el aferrarse a ella, sino que es igual a Dios. Amén. Vuelvo a repetirlo. Quien siendo a la imagen de Dios no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. Entonces estamos notando, como nos dice la palabra, como estamos viendo acá, que esto que había de pasar, que lo que el título debería llamarse, o lo que lo iban a llamar, dice la palabra, el Hijo de Dios, pero estamos viendo que él era la esencia del mismo Eterno acá en la tierra. Y seguimos. Juan 10:30 nos sigue confirmando lo que estamos hablando. Juan 10:30. Juan 10:30 dice la palabra del Eterno, acá claramente: yo y mi Padre somos uno. Ya lo leímos y sabemos que más adelante, por eso es que lo apedrean, porque él se hace pasar como el mismo Eterno. Te dice que él es el Hijo de Dios, pero sabemos, y ya lo hemos estudiado, que ser Hijo de Dios era que se estaba haciendo Dios. Entonces dice, él no era inferior ni menor en jerarquía, él era el mismo. Pero al encarnarse, se humilló voluntariamente, asumió una posición subordinada al Padre. Se hizo semejante a los hombres. Esto fue lo que hizo él. ¿Dónde está eso? Filipenses 2:7. Voy a andar más despacio para que lo podamos apuntar y podamos entender. Así sigamos en la otra clase para que nos alcance el tiempo. Filipenses, para que les quede claro sobre este título. 2:7 al 8 dice: por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. ¿De quién están hablando? Del mismo Eterno. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Bendito sea el Eterno. Y sigue diciendo: y fue menor que los ángeles. ¿Dónde está eso? Hebreos 2:9. Él mostró que sí podía hacerse hecho carne. A ver, Hebreos 2:9. A ver acá. Allá. Dice la palabra: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Amén, amén. Al adoptar la posición de un hijo, se sometió a su padre para actuar como hombre entre los hombres y poder vencer el pecado y la muerte en el lugar del hombre. Si nosotros seguimos viendo varias declaraciones del Mashiach o de Yeshua o de Jesús como los conocemos, y hasta ahora estamos comenzando, formuladas mientras estuvo en la tierra,
dan testimonio de su renuncia voluntaria y temporaria a sus prerrogativas divinas, no así a su naturaleza divina. Por eso él decía, Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. En Juan 5:19 decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y sigue diciendo, Lucas 2:49 nos dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bendito el Eterno. Se humilló hasta este punto para salvarnos de la muerte eterna. Acordémonos que el primer Adán entró, por el segundo tenía que salir, y esto fue lo que él vino a hacer y a concluir. ¿Dónde lo encontramos? Hebreos 2:9, 10 y 14. Vamos a volverlo a leer. Dice, ya leímos el 9, vamos a leer el 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Dice el 14, así que por cuanto los hijos fueron constitucionales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el adversario. Como hemos visto, o como estamos analizando el comienzo, el plan de salvación existía en los consejos eternos, o desde la antigüedad. ¿Para qué? Para poder hacer lo que ya estaba estipulado desde el comienzo, porque sabía el Eterno lo que iba a pasar a través de las generaciones. Colosenses 1, 26 y 27 nos muestran su palabra. Colosenses 1, 26 al 27. El misterio oculto, volvemos otra vez a la misma palabra que estamos utilizando desde el comienzo. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado ¿a quién? A sus santos, a su Kadosh. Kadoshin, acordémonos que nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo Kadosh. O sea, ¿a quién es revelado este secreto? Solamente a sus Kadoshin, a su pueblo apartado. Dice acá, a quienes quiso el Eterno dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Eterno porque nos ha hecho partícipes y nos ha dejado ver su bondad y nos ha dado la revelación que Él fue manifestado acá y fue hecho carne. Sigue diciendo la palabra, Romanos 16:25. Romanos 16:25, amada familia. Nos dice la palabra, y al que puede fortalecernos según mi evangelio y la proclamación de Yeshua el Mesías, según, otra vez, la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. La revelación, el misterio estaba escondido, pero si nosotros nos ponemos a ver un poco y podemos analizar, y esto es un ejemplo muy claro, hace 10 años, 8 años, 9 años, esto estaba en silencio, pero de un momento a otro salió a la luz un mismo sentir de buscar quién es verdaderamente la divinidad o quién es verdaderamente nuestro rey. El ejemplo lo vimos a quedar bien claro cuando se hizo un congreso que se llamó EJA, y todos o muchos ministerios tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, que Yahweh es Yeshua y que los dos son uno. Ese es el misterio, uno de los tantos misterios, ¿no? Pero sabemos que Él fue, o esto ha sido dado a conocer a todos los pueblos, y está pasando cada día más rápido, y cada día se está levantando el pueblo, porque acordemos lo que dice el texto al comienzo, lo que leímos allá en Juan, cuando dice que Él mismo nos decía, por esto les dije que morirían en sus pecados,
porque si ustedes no confían quién yo soy y quién digo que soy, morirían en sus pecados. O sea, amada familia, la única forma de poder tener la redención o podernos arrepentir de nuestras transgresiones es saber que Yeshua es igual a Yahweh. No lo digo yo, no lo dice el pueblo, lo dice la Escritura y lo dice Él en sus propias palabras. Que debemos confiar y debemos aceptar lo que Él decía, que yo y mi Padre somos uno. Eso es lo que nosotros debemos entender. Que lo demás son títulos que se ha puesto para poder aceptar lo que la Escritura había establecido desde el comienzo, un plan de redención. Entonces, si nosotros vemos, como estábamos hablando, el que iba a hacer, lo que iba a hacer Yeshua en la tierra, figuraba ya en la eternidad como el Cordero del Eterno. Cuando se puso en marcha el plan de la salvación, la persona o ser divino pasó a Padre e Hijo. Y el fundamento de todos los fundamentos de esto y el pilar de toda la sabiduría es saber que hay una existencia única y que es esa existencia la que llama a ser todas las cosas, como lo hemos leído allá en Génesis 1:1. Su pilar fundamental y toda sabiduría es entender y aceptar que hay un ser primigenio, nombre, quien es el que hizo ser todo lo que existe. Por eso siempre lo hemos leído y no me cansaré de enseñárselos, amada familia, lo que dice allá Colosenses 1:15 al 17. Eso es un texto que nosotros nos debemos aprender, entender, y si no lo hemos estudiado, atenderlo y seguirlo estudiando hasta cuando verdaderamente entendamos y el Eterno nos dé la revelación de poder entender este camino. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él, Yeshua HaMashiach, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este ser único no solo es el creador o el eterno de todos los entes existentes, sino que también los sustenta. Él es la causa de la existencia de todas las cosas, sean visibles o invisibles. Por lo tanto, nada puede existir sin Él. Como dice allá en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito el Eterno. La existencia de toda cosa creada es relativa, temporal, ya que están en relación causal unas con otras. A esta manera de existencia se le llama existencia posible, o se le llama algo que debía cumplirme porque ya estaba en un plan del Eterno. Sabemos que si Dios no existe, otro ser no podía existir. Y si se dijera nada existe, Él sí existe y no dejaría de ser, porque Él es el único y no depende nada de lo creado por Él. Y Él es independiente en su naturaleza, amada familia. Como nos dice Jeremías 10:10. Mas Yahweh es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. No existe otro ser semejante al Dios único. Como lo leímos desde el comienzo. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieres que Yahweh es Dios y no hay otro afuera de Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y lo que dice claramente allá en el Decálogo, en Éxodo 22, cuando Él se presenta y dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Este es un principio afirmativo que declara lo absoluto del Eterno. Si nosotros hemos entendido o hemos mirado el Brit Hadashah, el apóstol o Rado, pudo escribir que el Eterno estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso lo pueden encontrar en 2 Corintios 5:19. Y también vemos que dijo, mira, póngale Pablo como dice esto acá, esto es muy importante para que entiendan, amada familia. Y mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Mashiach, porque en él habita. Desde el comienzo nosotros siempre cogíamos el 9, pero si usted lee desde el 8, él mismo nos está diciendo que nadie los engañe, que nadie les meta filosofías o pensamiento de hombres, porque ese no es el pensamiento que nosotros estamos enseñando, sino piensen según Mashiach. ¿Y qué es? Que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Eso lo vemos en Colosenses 2:8-10. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender, hermanos? Es claro que la Biblia afirma que el Eterno fue manifestado en carne, no fue ningún otro, fue el mismo Yahweh Sebaot, él mismo, cuando Dios se manifestó en carne, resucitó entre los muertos, subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Dios en ese momento pudo llegar a ser todo en todos los creyentes, porque aquel que lo reciba puede llegar a obtener la llenura del Ruach HaKodesh, como lo estábamos hablando, y por eso dice, y eso, de que subió, eso está en Efesios 4:9-10, y mire lo que dice este texto para acabar de complementar, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y fue lo que acabamos de leer en Colosenses, fue lo que acabamos de leer en Isaías. Él mismo descendió, volvió a subir, cumplió lo que estaba establecido que venía a cumplir. ¿Para qué? Para hacernos poder o para hacernos partícipes de sus pactos. ¿Quién más puede? Sabemos que quién más puede llenarlo todo aparte del Eterno. Ninguno. Solo el Eterno puede llenarlo todo. Por eso Él ascendió a su lugar de gloria, como lo hemos visto. Esto daba cumplimiento, si ustedes han analizado, a un salmo. Y a un salmo que era una profecía de Él mismo. Y eso es donde lo encontramos para terminar. El Salmo 24. Donde dice en los versículos 3-5, que donde se hace alusión a la obra del Hijo de Dios, porque ya sabemos que es un título que se debería poner. Quien era el único que podía entrar al santuario de Dios, por causa de su integridad. En el versículo 6, si ustedes lo han analizado, se hace alusión, ya lo leemos para que les quede claro, se hace alusión al resto de hijos de Dios que han podido ostentar dicha posición por causa de haber creído en Él. Y en los versículos del 7-10 se explica muy bien que ese que ascendió a los cielos para llenarlo todo es el Rey de Gloria, o sea, es el Eterno. Pero ¿quién es ese Rey de Gloria? Ahí mismo se responde, es el Señor Yahweh de los ejércitos. Es nuestro único Dios y Padre eterno. Yeshua es Dios, Yeshua es el Padre eterno, Yeshua es el Rey de Gloria, Yeshua es Dios manifestado en carne, como lo deja ver esta profecía del Salmo 24, que se asemeja con lo que se escribió en Efesios 4:9-10. Y vamos a leerlo para terminar, para que nos quede claro. Teilín o Salmos 24 completo. Ya dando la explicación, solamente nos falta leer. Esperamos que el Eterno sea glorificándose en la vida de cada uno de nosotros y dándonos el entendimiento adecuado para entender este misterio y así podamos ser partícipes. Salmo 24. De Yahweh es la tierra, dice la palabra, en su plenitud, el mundo y todos los que moran en él, porque él estableció sus fundamentos en el mar y la firmó con ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará ¿Quién estará en su monte santo? El de manos limpias y corazón puro,
que no ha jurado por su alma fantamente, ni ha hecho juramento con engaño. Este recibirá la bendición de Yahweh y la justicia de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Eterno. Tal es la generación que busca y espera la manifestación de tu presencia, oh Dios de Jacob. Levanten, oh puertas, su cabeza, levanten, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, fuerte y valiente, Yahweh, poderoso guerrero. Levanten, oh puertas, sus cabezas, levanten, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos, el eterno Rey glorioso. ¿Quién es el mismo que descendió? El mismo que estaba arriba. El único que podía venir a dar salvación a su pueblo. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Vamos a orar. Vamos a despedirnos porque sabemos que, como lo hemos dicho, Yahweh es nuestro Redentor, Yahweh es nuestro Salvador. Y como estipuló allá Juan 8:58, cuando él mismo dijo, Yeshua les dijo, si en verdad antes de que Abraham tuviera vida, yo existo o yo soy. Y por eso todo el mundo peleaba con él. Entonces, amada familia, debemos entender que Yahweh es igual a Yeshua, Yeshua es Yahweh, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nadie más puede salvar. Vamos a hacer la oración y nos despedimos de Facebook para que el Eterno sea acompañándonos y sea glorificándose en la vida de cada uno de ellos. Abba, en este momento te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos las gracias, Señor, por habernos dado la capacidad, habernos dado el entendimiento de haber comprendido, Señor, cada palabra que día tras día, Señor, nos enseñas para andar conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que cada palabra que salió de mi boca, Señor, quede en los corazones y en la mente de cada uno de nuestros hermanos, Padre, para que lo puedan poner en práctica, lo puedan entender, Señor, y así como ellos lo han entendido, lo puedan también enseñar para cumplir la obra redentora de Yeshua y hacer discípulos en todas las naciones. Te suplicamos, Padre, que si todavía no lo entendemos, no hay ningún problema, Señor. Lo único que pedimos es que nos des la revelación, que nos des el entendimiento para poder entender tu palabra, y así cada día poderte conocer como el único Rey justo y verdadero y Salvador. Todo esto lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bendito sea el Eterno. Pedimos a los hermanos de Facebook que sea el Eterno acompañándolos, sea bendiciéndolos, sea llenándolos de su palabra. Shalom, shalom para todos. Bendiciones.